Vamos a terminar el módulo de estadística de esta clase. Vamos a seguir hablando de diseño de experimentos. Bueno, entonces vamos a mirar experimentos comparativos simples. Los experimentos comparativos simples pueden edificarse como experimentos en donde solo hay un tratamiento con dos niveles. Por lo general deseamos comparar dos grupos, casos y controles, tratados con medicamento y tratados con placebo, por ejemplo. Y también es importante decidir qué estadístico queremos comparar. Queremos ver si hay diferencias en el promedio, o en la mediana, o en la varianza. Entonces para esto vamos a hacer uso de las pruebas de hipótesis. El problema general es identificar si existen o no diferencias entre uno o más grupos. Estas diferencias pueden ser diferencias en la distribución, diferencias en el promedio, diferencias en la varianza o cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. El concepto estadístico que permite identificar o probar de forma probabilística estas hipótesis son las pruebas de hipótesis. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Suponga que se ha diseñado un experimento para ver si un nuevo medicamento disminuye los niveles de un anticuerpo en la sangre. El experimento está diseñado de tal forma que cada paciente se le mide los niveles en sangre del anticuerpo antes y después de la aplicación del medicamento. El investigador encargado desea saber si el medicamento cambia o no los niveles del anticuerpo en la sangre. Y al consultar a un estadístico, este le sugiere que para cada paciente reste la medición obtenida después de la aplicación del medicamento a la medición obtenida antes de recibir el medicamento. Y que luego estudie la distribución de esta resta. ¿Qué esperaría usted de la distribución de la resta si el medicamento no causa ningún cambio, si el medicamento aumenta la concentración del anticuerpo y si el medicamento la disminuye? Entonces vamos a hacer un dibujo para eso. Entonces acá tengo mis pacientes, la muestra de pacientes. Entonces aquí está el paciente 1, paciente 2, paciente 3, hasta N pacientes. ¿Sí? Acá le voy a medir la concentración del anticuerpo en sangre antes de recibir el medicamento. Entonces aquí tengo, no sé, punto 2, punto 3, punto 0.09, 1.05. Y aquí voy a medir la concentración del mismo anticuerpo, pero un tiempo después de haber suministrado el anticuerpo del medicamento. Entonces aquí voy a tener 0.5, 0.1, 0.1, 1.0. Entonces esta es la situación. Tengo medición para N pacientes. Tengo medición del anticuerpo para antes y para después de la aplicación del medicamento. Y quiero saber si el medicamento aumenta efectivamente o disminuye efectivamente la concentración de ese anticuerpo en los pacientes. Entonces el estadístico me dice, pues trabaje con las restas. Entonces coja y haga la resta de este y este. Y eso le va a salir vamos a tener una nueva variable. Vamos a ponerla por aquí. Entonces aquí punto 2 menos punto 5, ¿eso cuánto da? Menos punto 3. Punto 3 menos punto 1, punto 2. Punto 0.9 menos punto 1, se da como menos punto... ¿Cuánto da eso? Menos punto 0.1. Y así sucesivamente. Y 1.05 menos 1.7 da punto 0. Entonces, la idea es que mirando estas restas, yo debería poder tener una idea si el medicamento aumenta, disminuye o no hace nada en la concentración del anticuerpo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué esperaría uno observar en la distribución de estas restas si el medicamento funciona o no funciona? ¿Cero qué? ¿Que la resta diera solo en todos los pacientes? Sí. No,
No, que diera lo mismo que antes. Que restarle lo mismo. Entonces unos dicen que sí, que diera cero en todos los pacientes, cero. otros dicen que... No, es cero. ¿Uno? ¿Que diera una? No, cero. Cero. A ver, piensen en el promedio, porque al final lo que a mí me interesa es ver la distribución de esta resta. Si el promedio de esta resta es cero, ¿qué quiere decir? Correcto, o sea que el tratamiento del medicamento no tiene efecto sobre la concentración. Miren que aquí yo estoy haciendo la resta de antes menos después. ¿Qué pasa si esa resta es mayor a cero? Digamos que en promedio, en valor esperado. Si esa resta es mayor a cero, ¿qué pasa? Sirve el medicamento, o sea que antes es mayor a después. O sea que el medicamento disminuyó la concentración del anticuerpo, que era lo que se quería. Y si esta suma es menor, si el promedio de esa resta es menor a cero, entonces va a pasar lo contrario. ¿Listo? ¿Sí estamos claros ahí? ¿Cómo? Mira aquí está, mira cómo estamos trabajando. Estamos haciendo la resta de antes menos después. ¿Y qué pasa si esa resta es positiva? Quiere decir que la concentración antes es mayor a la concentración después. O sea que el medicamento disminuye efectivamente la concentración del anticuerpo. Si la resta es menor, entonces va a pasar que antes es menor a después. O sea que el medicamento aumenta la concentración del anticuerpo. ¿Listo? Bien. Entonces la pregunta del investigador es si realmente el medicamento funciona o no funciona. O sea, si la distribución de esa resta es mayor a cero, o sea tiene un promedio o una medida de tendencia central mayor a cero o está alrededor de cero. Entonces aquí traigo este ejemplo. Fíjense que ahorita esta resta que está acá ya no es antes menos después, sino es después menos antes. Entonces aquí el significado cambia. Si esto es mayor a cero, entonces quiere decir que después es mayor a antes, o sea que el medicamento funciona al revés como debería funcionar. ¿Listo? Entonces, ojo ahí con esto. Entonces miremos estos gráficos de acá. Acá está más o menos el tipo de dato. Fíjense que es después menos antes da esa resta y bueno. Entonces fíjense, aquí está la distribución de las mediciones antes, tiene el promedio 0.79, la medición de después tiene media 0.69. Mirando esto aquí, ¿qué podríamos decir? Que el medicamento aumentó o disminuyó en promedio. Miren esto, medición antes y medición después. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Qué promedio dice ahí? 0.79. Y el de después es 0.69. Entonces ahí viendo esos dos promedios, ¿qué pueden decir? Que el medicamento funciona, ¿en qué sentido? ¿Disminuye o aumenta la concentración de la anticuerpo? ¿Aumenta? Disminuye, porque este promedio es menor a este. Entonces aquí viendo estas dos, solamente viendo promedios, uno ya puede decir, bueno, disminuyó casi que en 10% la concentración promedio del anticuerpo. Ahora acá está la distribución de la resta. Entonces acá esta raya azul está marcando el 0 y el promedio es la línea roja y el promedio es de 0.1. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que ese promedio de la resta está lejos o cerca a cero? Cerca, ¿cierto? Está bastante cerca. O sea que la distribución de la resta está bastante alrededor de cero. Yo podría ya mirando esto decir, bueno, tal vez la resta, como está alrededor de cero, muy posiblemente el medicamento no tenga efecto. Y esto que yo observé, pues sí, al calcular promedios pueden dar distinto, pero estadísticamente viendo esta distribución, yo me puedo dar cuenta que realmente el medicamento puede que no esté funcionando. Y aquí está una forma gráfica de ver estos dos mismos, pero en un solo gráfico, ya conocemos esto, el box plot.
Fíjense que puede, a ver, alguien que me interprete este gráfico. Aquí hay varias cosas para decir. A ver, anímense. ¿Qué ven ahí? Que es simétrico, ¿no? Sí. Que ¿Qué es simétrico? la primera es ¿Cuál es la primera? la antes, dice. Antes, eso. Y la otra pues es simétrica. Que esa es la media, ¿no? La raya que se ve, la media, ¿no? Que está la mediana está coso. Entonces, ¿quién tiene mediana más grande? Más grande. La La verde. verde, ¿cierto? La de antes. O sea que la mediana de antes es ligeramente mayor a la mediana de después. Que coincide también con esta diferencia en promedios que veíamos acá. El promedio de antes es mayor al de promedio después. ¿Qué más pueden decir en términos de varianza o de dispersión? Que ¿Cuál es más variable? el verde. El verde, el de antes. Entonces, Sí. la medición antes del medicamento es mucho más variable que la medición después del medicamento. Y la dispersión. ¿Listo? La dispersión. Ahí que. Y en el último box plot estoy graficando la resta, donde otra vez el cero es la raya azul y el rojo es el promedio. Profe, la dispersión ahí, ¿Qué pasa? pues, mayor en el verde. Sí, el verde tiene mayor dispersión. Este de acá es más, este tiene más varianza que este. ¿Listo? O sea, varianza es igual a dispersión, ¿no? O, Sí, ok. es sinónimo. ¿Listo? Entonces, en términos generales, viendo todo esto, ¿ustedes qué dirían? ¿Que el medicamento tuvo efecto o no Sí, tuvo efecto? claro. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues dice ¿cómo se llama? Está primero que todo cerca al cero, y pues de pronto eso lo interpreta uno como que está bien, ¿no? Posiblemente. A ver, amigo, Y aparte después... pasa tú de gafas y que se acaba de quitar las gafas. Ven, pasa y compártenos qué piensas tú frente a la información y si crees que el medicamento tuvo efecto Sí, o no. usted ve que la mediana de la concentración sérica en anticuerpos de 2000, usted podría decir que el medicamento sí tuvo como una... Probando. Tranquilos. Listo, pues. No, estamos hablando. Pues vea, usted ve que la mediana después de darles como el medicamento a los pacientes disminuyó, ¿cierto? Y esa mediana corresponde a los datos de la concentración sérica de ese anticuerpo, ¿cierto? Y ese anticuerpo es el que determina la enfermedad, no, supongo yo. Entonces, si usted ve que si hay una disminución en la concentración del anticuerpo después de darles el medicamento, usted podría deducir que sí hubo una disminución de eso, entonces sí hubo una mejoría en la enfermedad. Y pues usted mira que la distribución de datos, ¿sí? Entonces, sí no es homogénea acá. Y además está a los menos los enfermos, ¿no? Bueno, entonces acá el compañero está diciendo que sí, que en efecto hay un efecto, el medicamento tiene un efecto, disminuye el anticuerpo y él se basa en este gráfico para decir que la mediana o medida de tendencia central para antes es mayor que para el después. Y él solamente se basa en eso. ¿Listo? ¿Tú qué piensas? Eso es otra cosa que hay que mirar. Aunque lo que se ve acá es que ligeramente la mediana en uno es mayor que en el otro, cuando tú miras la distribución de la resta, esa distribución está casi que centrada en cero. O sea que yo podría decir que en promedio la resta de esas dos mediciones tiene un promedio o una esperanza de cero. Y mirando este gráfico, entonces yo podría decir que realmente en promedio el medicamento no tuvo ningún efecto. Entonces, ojo, porque puede que haya diferencias entre los tratamientos, pero que esas diferencias no sean estadísticamente significativas o importantes. Bueno, entonces, acá lo clave es la resta. Ese es el estadístico de prueba que estamos trabajando. Si realmente el efecto del medicamento fuera significativo, yo esperaría que la distribución de la resta estuviera lejos de cero. Y aquí no pasa, fíjense. Aquí cero está aquí y la distribución está casi que centrada en cero. Entonces yo lo que esperaría es que si el medicamento tiene efecto, la distribución de la resta tiene que estar a un lado o al otro del cero. Y dependiendo de a qué lado esté,
pues el medicamento va a tener uno u otro efecto. Pero la clave está en mirar cuál es la distribución del estadístico de prueba que estamos mirando y es la resta de las mediciones antes y después. ¿Listo? Sí, aquí la diferencia de 79 a 69 es de alrededor de 1. El problema no es cuánto se mueva. El problema aquí no es qué tan grande sea esta diferencia. El problema es qué tan grande es esa diferencia con respecto a la variación en cada grupo. Otra cosa que yo esperaría, o sea, si la distribución de la resta es lejana a cero, si uno fuera a mirar estos gráficos, las cajas no se sobrelaparían tanto como se sobrelapan ahí. Fíjense la diferencia que hay entre este ejemplo de acá, entre estas dos cajitas y estas de acá. Estas dos cajas están casi que sobrelapadas. O sea que casi que las distribuciones se sobrelapan, mientras que en este caso no. En este caso ya hay un amplio rango donde ya son diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces ese es un ejemplo. Vamos a mirar el otro. ¿Listo? El mismo experimento, pero los datos han cambiado ahora. Entonces, a ver, mírenlos, ¿qué piensan? ¿Cómo está la distribución de la resta ahora? Si la resta es así, antes de mirar después, ¿qué pasa si es mayor a cero? Pasa esto. O sea que antes es mayor a después, o sea que el medicamento que hizo disminuye la concentración, ¿cierto? Porque antes es mayor a después. Si esto es menor a cero, entonces antes es menor a después. O sea que el medicamento que hizo aumentar la concentración, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo ven esos datos? ¿Qué dirían? ¿Que no sirve? ¿Por qué no? A ver, pasa que por favor. Antes pues teníamos 0.68 de mediana de anticuerpos. Después de agregar el medicamento tenemos de mediana 1.14 de anticuerpos, o sea, aumentaron. El después es mayor que el antes. Correcto. ¿Sí? Por lo tanto pues es malo. Bueno, Una respuesta negativa pues si tener el anticuerpo alto en sangre fuera malo, pues estaría bien. Aquí no me gusta hacer juicios de valor de que es bueno y que es malo. Simplemente saber si el medicamento subió o bajó la concentración del anticuerpo en sangre. ¿Listo? Entonces bien, tú dices aumentó. Ahora mira la distribución de la resta. Porque tú ya viste el promedio y viste los box plots y eso está sustentando. Pero entonces ahora háblame de la distribución de la resta. ¿Cómo la ves? pues va hacia negativo el ser. Correcto, tiene un promedio en menos 0.45. Está ya mucho más alejado del cero que en el caso anterior. ¿Sí ven? Gracias. Entonces en este ejemplo vemos otro efecto distinto al anterior. Esta vez el medicamento disminuye aumenta el anticuerpo y en el otro caso la disminuye. Y fíjense que la distribución de la resta ya se ha movido un poco lejos del cero y eso ya me está dando, o sea, ya me dan que pensar. Yo aquí ya no puedo decir con tanta seguridad
oiga, no, los datos, la resta no está centrada en cero. Cero ya es un dato que está como en una colita de la distribución y eso podría, si yo calculo el promedio, podría decir que finalmente la resta, el promedio de la resta sí es menor a cero. ¿Alguna pregunta? Se supone que si los anticuerpos disminuyen el bueno, pero no debería ser al revés. No, a mí no me gustan los juicios de valor, aquí no hay bueno ni malo. El medicamento tiene una función y queremos saber cuál es, si aumenta o disminuye. De pronto ya en un contexto clínico aumentar los anticuerpos puede ser malo o puede ser bueno. En enfermedades autoinmunes hay medicamentos que buscan subir o bajar ciertos anticuerpos en sangre, ¿listo? Entonces, lo de bueno y malo ya se lo da, digamos, en el contexto clínico, pero acá lo importante es determinar la dirección del efecto. Si aumenta o disminuye, ¿listo? Aquí lo que estamos interesados es en saber cuál es el efecto del medicamento. ¿Aumenta o disminuye la concentración de anticuerpo en sangre? Para poder hacer eso, se diseñó un experimento donde a N pacientes le mides la concentración del anticuerpo antes y después, porque con eso puedes saber, el medicamento aumentó o disminuyó. ¿Sí me sigue? ¿Listo? No, aquí yo no estoy diciendo que aumentar o disminuir sea bueno o malo, eso ya es otra cuestión. Lo importante es saber cuál es la dirección del efecto, ¿listo? Bueno, y aquí hay otro ejemplo. No entiendo por qué se disminuyen los anticuerpos si antes tenía 0.68 y después tiene 0.14. No, aquí en este aumento. Vamos a recapitular. En este disminuyó y disminuyó un poquito, ¿cierto? Es otro ejemplo. En este aumentó. Es el segundo que vamos, el que acabamos de discutir. En este aumentó, mira. Pero entonces no habría menos 0.45, no habría 0.45. Mira, Es que mira. dice menos 0.45. Acá el promedio es menos 0.45. ¿Es antes menos después? Sí. No, ya. Aquí está por si de pronto tenemos dudas. Es después menos antes, acá la resta está invertida. Porque, perdón, antes menos después, ahí está bien. Antes menos después, ¿listo? Y acá está el último ejemplo, donde antes y después ya tienen bastante diferencia. Esto es lo que yo les decía, fíjense que las cajas ya no se sobrelapan como en el primer ejemplo. Aquí ya hay una diferencia considerable. Fíjense que la resta, el promedio de la resta que es este, perdón, el promedio de la resta que es este, está ya muy lejos del cero, fíjense el cero dónde está. Entonces aquí yo ya puedo decir, el cero casi que no es una medida de tendencia central para la distribución de la resta. Esto ya me está diciendo con alto grado de certeza que el promedio de la resta sí es diferente de cero, o sea que el medicamento sí tiene efecto, y el efecto es que disminuye los anticuerpos. A ver, entonces, acá veo una mayor diferencia, ¿cierto?, entre las cajas. Una está mucho más arriba que la otra, a comparación de, por ejemplo, esta, donde la diferencia es re pequeña y las cajas casi que se sobrelapan. Pero aquí ya no. ¿Listo? Por otro lado, miren la distribución de la resta. Aquí está el promedio de la resta y fíjense dónde está el cero. El cero ya es un dato que es como atípico, están las colas de la distribución de la resta, entonces yo ya puedo decir que con alta seguridad el promedio de la resta es diferente de cero. Y eso quiere decir que el tratamiento o el medicamento sí tiene un efecto. Y como esta resta es positiva, entonces quiere decir que el medicamento disminuye la concentración de sangre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero pues aquí, o sea, cuando tú hablas de dispersión tendrías que comparar con otra caja para decir una tiene más dispersión que la otra, ¿listo? Y como acá ojo, porque acá la escala que está acá no es esta misma de acá, para que dijeras, es que esta tiene mayor dispersión que estas dos, no. Aquí la escala es diferente, fíjate que fíjate que acá es la escala va de 0 a 2.5 y aquí va de 0 a 1.5 y no es la misma, ¿no? La distancia que hay de 0 a 0.5 acá no es esta misma distancia.
Bueno, entonces a pesar de que la estadística descriptiva da fuertes indicios de que la hipótesis puede ser cierta o no, entonces vamos a escribir cuál era la hipótesis. Entonces la hipótesis el medicamento cambia la concentración del anticuerpo promedio en la población. ¿Listo? Esa era la hipótesis que queríamos evaluar. Siempre existe la posibilidad de equivocarnos, al decir que la hipótesis es falsa cuando en realidad es cierta, o que creamos que la hipótesis es verdadera cuando en realidad es falsa. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir, sí, la hipótesis es verdadera. El medicamento sí cambia la concentración del anticuerpo en sangre. Pero como esto es una muestra, si yo tomara otras muestras, muy posiblemente el resultado en otras muestras cambiaría y ya no sería este mismo. Entonces yo podría equivocarme por efecto de la muestra. Pues después de todo lo que les decía, ¿no? El experimento se hace con una muestra y no con un censo. Entonces vamos a ver qué es una prueba de hipótesis un poco más formalmente. Entonces supongan que estamos interesados en determinar si el parámetro de una distribución es diferente entre dos grupos. Pues en el caso anterior estábamos interesados en ver si el promedio antes y el promedio después es diferente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sean los parámetros de interés μ1 y μ2, pues aquí para que no se pierdan, seguir con el ejemplo. μ1 es el promedio de la concentración en sangre antes del medicamento. Y μ2 es el promedio de la concentración en sangre del anticuerpo después de aplicar el medicamento. ¿Listo? Entonces la hipótesis que me interesa es ver si estas dos son diferentes. Entonces decir que μ1 y μ2 son diferentes es lo mismo que decir que μ1 menos μ2 es diferente de 0, ¿cierto? Matemáticas básicas. ¿Listo? Entonces una primera aproximación sería estimar la diferencia entre los promedios μ1 y μ2 y ver si ver si ese promedio es aproximadamente igual a 0, ¿listo? Eso es como veníamos pensando. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes recordarán, nosotros habíamos hablado que las muestras son vectores aleatorios, ¿cierto? Que tienen distribución, todo ese cuento. Y que cuando yo calculo un promedio con una muestra, si la muestra es aleatoria, entonces el promedio, ¿qué es también? Es una variable aleatoria también, correcto. Entonces, sea μ1 menos 2, el estimador de esta diferencia que queremos evaluar. ¿Listo? Este estimador es una función de una muestra independiente, ¿cierto? Aquí el de la muestra es x1, x antes, x después, entonces aquí tenemos datitos también, y aquí está la resta, ¿no? Entonces este μ1, μ2 va a ser una función de todos los datos que tengo, ¿cierto? O sea, de x1 μ1, x2 μ2, perdón, x2 μ1, hasta xn μ1 y así. Entonces, ¿qué es todo esto? Entonces aquí es x1 y x2. Entonces aquí tengo x1 del individuo 1. Aquí está el individuo 1, 2, hasta n. x1 del tratamiento anterior en el individuo 2. x1 en el individuo n. Voy a tener después x2, 1, x2, 2, x2, n. ¿Sí está clara esta notación? Las mediciones del tratamiento antes, las mediciones del tratamiento después, ¿listo? Y digamos que esta vaina de acá, este estimador va a ser de la forma x barra 1 menos x barra 2, ¿cierto? O sea que esto viene a ser una función de todos los datos. Y si esto era aleatorio, entonces esto también va a ser aleatorio, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay una hipótesis nula, que ya después vamos a entender un poco más cuál es esa. Pero si la hipótesis que a mí me interesaba era que μ1 es diferente de μ2, esta es la hipótesis que vamos a llamar alternativa.
Entonces la hipótesis nula es la hipótesis que dice lo contrario a lo que yo estoy interesado en detectar, o sea que son iguales. ¿Listo? Entonces bajo la hipótesis nula, bajo esta hipótesis, este estimador va a tener una distribución en donde μ1 y μ2 son iguales. O sea que este estimador bajo la hipótesis nula va a tener un valor esperado de 0, correcto. Porque eso es lo que yo estoy esperando bajo la hipótesis nula. ¿Listo? Y va a tener alguna varianza y va a tener alguna forma así, porque es una distribución. Y esa distribución es bajo la hipótesis nula, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cuál? Este es estimado. ¿Es que es un estimado? O sea, este símbolo, digamos, X barra, es como μ1 por X. Es lo que yo uso para estimar el verdadero parámetro que estoy interesado, ¿sí? Esto por lo general es una función de la muestra. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, calcular el promedio en un grupo, en el otro y después restarlo. O puede ser calcular las restas y después sacar el promedio y ese podría ser el otro estimado. ¿Listo? Si vamos bien hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ojo, porque aquí hay algo súper clave y es la hipótesis nula. Hay dos cosas que estamos mirando acá: el estimador, ¿cierto? Y la distribución del estimador bajo la hipótesis nula. ¿Sí? A mí no me quedó claro esta diapositiva. ¿Qué no te quedó claro? Desde que empezamos a hablar del ejemplo con X, 3.1 X. Esto es notación. X1 μ1, X2 μ1, Xn μn son los datos, son las mediciones antes de tomar del medicamento para el individuo 1, el individuo 2, el individuo n, ¿sí? O sea que esta es la medición antes de tomar el medicamento del individuo 1, del individuo 2, del individuo n. Esto es la medición del individuo 1 después de tomar el medicamento, en el tratamiento 2. La medición del individuo 2 en el tratamiento 2 hasta el n. ¿Sí? ¿Claro? Estos son los datos. Yo estoy diciendo, mire, la hipótesis que quiero mirar es esta, donde μ1 es diferente a μ2. ¿Qué es μ1? Es el valor esperado del tratamiento antes. Y este es el valor esperado del tratamiento después. ¿Sí? O sea, este es el promedio o el valor esperado de la concentración del anticuerpo en sangre antes de recibir el medicamento, y este es el valor esperado después de recibir el medicamento. Y yo quiero ver que sean diferentes. Esa es mi hipótesis. Yo sé que el medicamento afecta y que son diferentes. ¿Listo? Entonces yo realmente lo que me interesa estimar, lo que me interesa mirar es esto, ¿cierto? Si μ1 es diferente a μ2. Pero esto es lo mismo, momento. Pero mirar esto es lo mismo que mirar que la resta sea diferente de 0. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, bien, queremos mirar esta diferencia de los promedios. Tenemos los datos antes, los datos después. Y este es el estimador de esta diferencia de μ1 menos μ2. El estimador es una función de los datos. Si los datos los vemos como variables aleatorias, entonces esto también es una variable aleatoria y tiene una distribución, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, por ejemplo, un estimador puede ser la diferencia de promedios en los datos. X barra 1, o sea, saco el promedio acá menos el promedio acá. Y eso puede ser un estimador de esto. Otro estimador podría ser calcular la resta por individuo y sacarle el promedio a esa resta. Uno puede demostrar que es lo mismo, da lo mismo. ¿Listo? No importa qué forma tenga esto, lo importante es que es una función de los datos. Y si los datos tienen una distribución, entonces esto también va a tener una distribución que depende de la distribución de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Ya tenemos la hipótesis que me interesa y es la que yo estoy pensando que los promedios antes y después son diferentes. Ahora hay una hipótesis nula, que es la hipótesis pensando que no hay efecto, que el medicamento no sirve, donde μ1 es igual a μ2. Ah, ya, entonces la distribución de este estimador, asumiendo que μ1 es igual a μ2, ese es lo que se dice el estimador bajo la hipótesis nula, ¿listo? Recuerda que el estimador es una función de la muestra. Si yo aquí asumo que esto tiene promedio μ1 y que esto tiene promedio μ2, ¿cierto? Si yo asumo que este μ1 es igual a este μ2, entonces la distribución de este estimador va a ser bajo la hipótesis nula de que μ1 es igual a μ2. Si esto fuera diferente, entonces la distribución de este cambia. ¿Sí? Ahora sí. La hipótesis nula siempre está en la igualdad. Sí. ¿De igualdad o de desigualdad? Pues, o sea, así, así o así. Pero la hipótesis nula siempre es de igualdad. O sea, Puede ser así. Siempre va a tener una igualdad. Puede ser desigualdad, no estricta, o puede ser igualdad, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Porque yo, por ejemplo, acá la hipótesis alternativa a la que el investigador está convencido de que va a suceder es que μ1 sea mayor a μ2. Entonces la hipótesis nula tiene que ser μ1 sea menor o igual a μ2. Pero la alternativa no podría ser que la igualdad es nosotros. No. Si yo quiero probar si dos medicamentos tienen efecto. No, pues entonces trabajas con esto. O sea, a ti ya no te interesa mirar esta, sino la nula. La nula siempre tiene que ser en términos de igualdad. Por un tecnicismo estadístico hay que manejar. Entonces, bien, tenemos una hipótesis en términos de unos parámetros. Tenemos un estimador de esos parámetros. Y bajo la hipótesis nula, ese estimador va a tener una distribución específica. ¿Listo? Entonces, si yo estoy mirando esto, si este es mi estimado, X1, el promedio en X1 y el promedio en X2. Si yo asumo la hipótesis nula, en que μ1 es igual a μ2, entonces ¿cuál será el valor esperado de ese estimador? 0, bajo la hipótesis nula. Si yo acá cambio la hipótesis nula y pongo que son diferentes, entonces aquí esto va a quedar diferente. ¿Listo? ¿Bien? ¿Alguna duda? Entonces ahí, claro, la hipótesis que está en términos de unos parámetros, el estimador que estamos usando para estimar esos parámetros, la distribución de ese estimador cuando estoy en el caso de la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos acercándonos cada vez más a ver cómo es que funciona una prueba de hipótesis. Entonces, bajo la hipótesis nula, ¿cierto? Si esto sucede realmente, se espera que con alta probabilidad el estimador que estábamos viendo, que en este caso era X1 menos X2, ¿cierto? Que esto está estimando μ1 menos μ2. Esto es así. Entonces, bajo la hipótesis nula, o sea, bajo esta hipótesis, se encuentra considerablemente... ¿Listo? Si la instancia observada, o sea, si lo que yo calculé, ¿cierto? Porque esto es una variable aleatoria, este estimador, pero cuando yo le meto los datos, estoy viendo una instancia, una realización de esa variable aleatoria. Si esa realización del estimador se encuentra considerablemente lejos de la esperanza del estimador bajo la hipótesis nula, ¿cierto? O sea que esto es 0. Entonces, esto es evidencia de que tal vez la hipótesis que yo estaba mirando es verdadera. ¿Sí me siguen? Fíjense, esta es la distribución del estimador bajo la hipótesis nula, ¿cierto? O sea, μ1 igual a μ2. Este es el valor esperado del estimador bajo la hipótesis nula, que en este caso es igual a 0, ¿cierto? Y si yo llego y calculo esto de los datos y me da por acá, está lejos, ¿cierto? De lo que yo esperaría bajo la hipótesis nula, entonces, si está lejos, yo
tendría evidencia como para decir, oiga, esa hipótesis nula que planteamos, la H0 que era μ1 igual a μ2, como que no es tan cierto. Y si rechazo esta, entonces debo aceptar la otra que yo quería, que era esta. ¿Listo? Entonces fíjense que esta forma de pensar era lo que estábamos haciendo acá. Mire aquí cómo el estadístico está lejos del valor esperado de las restas bajo la hipótesis nula, que era que el tratamiento no tuviera efecto, ¿cierto? Y mire aquí cómo sí están bien lejos del valor esperado. ¿Listo? Esa es la filosofía de una prueba de hipótesis. La filosofía de una prueba de hipótesis entonces tiene los siguientes componentes. La hipótesis, ¿cierto? La hipótesis nula. Los estimadores de esos parámetros que intervienen en la hipótesis nula y la distribución del estimador bajo la hipótesis nula. ¿Listo? A ver. Entonces, hipótesis. La hipótesis nula, ¿listo? La hipótesis está en términos de unos parámetros, ¿listo? Bien. Ahora voy y busco cuál es el estimador de esos parámetros, ¿cierto? El estimador siempre va a ser una función de la muestra. De x1 hasta xn, ese va a ser mi estimador del parámetro, ¿cierto? Un promedio, la varianza, etc. Entonces ya tengo los parámetros, tengo el estimador y ahora voy y busco la distribución de ese estimador bajo la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces tengo parámetros, estimadores, distribución del estimador bajo la hipótesis nula y finalmente voy y calculo ese estimador en mis datos, que va a ser un dato, va a ser algo, ¿no? Y miro en dónde está en relación a la distribución de la hipótesis nula. Entonces si está por acá, yo digo, uy, está bastante lejos del valor esperado, es posible que rechace. Si está por acá, está bastante cerca del valor esperado, o sea que tal vez la hipótesis nula sí sea verdadera. ¿Cómo esa zona de aceptación en el usted? Ya vamos a mirar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, hipótesis en términos de parámetros que para efectos prácticos va a ser el promedio o la varianza. Estimador para esos parámetros, el promedio o la varianza muestral. Distribución del estadístico del estimador bajo la hipótesis nula. Y finalmente calculo el estimador y miro en dónde está en relación con la distribución de la hipótesis nula. ¿Listo? Bueno, entonces, debido a algunos teoremas de la probabilidad, se sabe que los datos con mayor probabilidad de ocurrencia se encuentran alrededor del promedio. Entonces aquí está el promedio y con gran probabilidad los datos están alrededor de ese promedio. ¿Listo? Así que es usual hallar un intervalo de confianza alrededor del promedio, el cual acumula la probabilidad de, digamos, el 95%. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo estoy aquí parado en una distribución, tiene μ. ¿Recuerdan cómo se mide la probabilidad en una variable continua? Se mide como el área bajo la curva, ¿cierto? O sea que toda el área bajo la curva, ¿qué cuánto mide? ¿Cuánto mide toda el área bajo la curva? 1, ¿cierto? La probabilidad de todo el espacio muestral, ¿cuánto es? 1. Pregunta de parcial, propiedades de la medida de probabilidad, que es no negativa. ¿Ya? Entonces esto es todo el omega, esto es todo el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de todo el espacio muestral? 1. O sea que el área bajo la curva es 1, ¿cierto? Toda. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy buscando alrededor del promedio, alrededor de μ, estoy buscando una región que acumule el 95% de probabilidad. O sea que estoy buscando un área de estas que valga 0.95, ¿cierto? Y aquí queda lo que sobra, que es 0.025 y 0.025, ¿cierto? O sea, yo estoy buscando un intervalo de confianza en donde el 95% de los datos se encuentren. ¿Listo? No, porque si la distribución es así, mira apuntada. Y si es así, depende de la distribución, ¿cierto? Exactamente. O sea, el intervalo de confianza, la región es más pequeña.
Eso depende de la distribución, o sea, si el intervalo es grande o pequeño, depende de qué tanta varianza tenga la distribución, ¿listo? Entonces, alguien me estaba preguntando cómo se escoge esta zona de rechazo. Ah, pues entonces yo voy a buscar en la distribución del estadístico, bajo la hipótesis nula, voy a buscar ese intervalo de confianza que aquí acumule el 95%. ¿Listo?